que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sí, un segundo, por favor. Vamos a leer hasta el versículo 11. ¿Sigo? Sí, del 8 al 11, por favor. Ya. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Muchas gracias, hermano Fabián, por esa lectura. Vamos a ver entonces los elementos que encontramos allí en el texto y vamos a someterlos al criterio, porque lo primero que tenemos que hacer es ver qué nos dice la Biblia y ver después ahí si es un sentido figurado, en sentido literal. Lo primero que nos dice es que hay un ángel con mayor autoridad y potencia que Satanás, ¿ya? Un ángel que es enviado a atar a Satanás. Después dice que Satanás es atado, arrojado y encerrado. Nos dice también que es un intervalo de 1000 años. Después nos dice que el poder de Satanás queda neutralizado por 1000 años. Dice que las naciones no serán engañadas por Satanás en ese tiempo. Pero dice también que al final del tiempo va a ser desatado por un poco de tiempo, dice el pasaje. Más adelante menciona que Dios da autoridad a un grupo de personas para juzgar durante este tiempo de 1000 años. También menciona la resurrección de los victoriosos de la tribulación, ya que reinan con Cristo justamente durante 1000 años. También menciona que hay una porción de las naciones que va a ser engañada y reclutada para una batalla final. Nos dice que esa batalla final va a ser reprimida por el Padre Celestial desde el cielo con fuego. Al final dice que Satanás será lanzado al lago de fuego, un detalle importante donde ya estaban la bestia y el falso profeta. Podemos también extraer del texto, sin sacar una conclusión más allá de lo que las letras nos indican, que este tiempo de 1000 años está precedido por la tribulación. Hay dos indicaciones en el texto. La primera es en el versículo 4, donde dice precisamente que leyó el hermano Fabián, dice que vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Ya? Por supuesto que en el contexto eso implica que este acontecimiento está sucediendo después de la tribulación. Y otro elemento en el texto que encontramos está allí en el versículo 10, donde dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, que vimos que ellos fueron aprisionados en el capítulo anterior, capítulo 19, y fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Entonces, esos dos elementos nos dan a entender que este tiempo de 1000 años viene en el texto precedido por la tribulación, o sea, viene después de la tribulación. Y otra cosa que nos dice el texto, por eso Fabián leyó hasta el versículo 15, perdón, hasta el versículo 11, que dice ahí, y vi un gran trono blanco, o sea, luego le sigue el juicio final. O sea que el tiempo de este milenio, 1000 años, se encuentra entre la tribulación y el juicio final. Eso es lo que nos dice el texto de una manera sencilla y simple.
De modo que o bien cambiamos la interpretación de esta porción, o bien ajustamos nuestra posición doctrinal a lo que esta porción nos indica. Hay que forzar demasiado el texto. Ahora, todos se preguntarán por qué en un curso de escatología, la segunda clase, en realidad, esta es parte de la primera unidad del primer tema que tiene que ver con el milenio. ¿Por qué partimos con este evento que ocurre al final casi de la línea escatológica y no partimos, por ejemplo, con el rapto? Y la razón es bastante sencilla, porque cuando estamos estudiando escatología, tenemos que considerar los distintos puntos de vista que existen al respecto. Y aquí es un buen punto de partida para ver cómo se configuran estas distintas interpretaciones de la escatología. Este es el punto de partida, porque cómo vemos el milenio va a determinar cómo vemos todo lo demás. Y básicamente hay dos grandes escuelas que tienen que ver con cuándo sitúan la interpretación o digamos la aplicación de este pasaje. ¿Cuándo ocurre este tiempo en que reina Cristo con sus santos? ¿Cuándo? Si ocurre al final de la tribulación o bien si este tiempo ya está ocurriendo. Ese es el espectro, esas son las dos grandes posibilidades, las dos grandes escuelas de interpretación que hay para ello. Y ahí también hay, obviamente, divergencias menores, pero eso básicamente es lo que vamos a ver el día de hoy. Si continuamos con esto, vamos a recordar el cuadro que yo les presenté en la clase anterior, que esta clase es de ampliación de lo que yo presenté en la clase anterior. Vamos a pasar por cada una de estas fuentes bíblicas y yo les doy una advertencia desde ya, advertencia entre comillas. Este curso les va a dar una pasión mayor al leer la palabra de Dios. Si por ahí alguien no entiende los libros de Isaías, Jeremías, en general los profetas, si no entiende los pactos, pacto de Abraham, pacto de David, si le cuesta entender el libro de Daniel, el libro de Ezequiel, el libro de Zacarías, solamente al entender los contenidos de este curso le va a dar una tremenda luz y mayor facilidad de aproximarse al contenido de estos libros. Yo durante toda mi vida cristiana llegaba a esta sección de la Biblia y tenía que apagar ese chip que uno tiene, dice que se llama la comprensión lectora, y decir, bueno, aquí simplemente hay que leer y avanzar, porque no sé en realidad a qué se refiere todo lo que está hablando, algo entiendo por ahí, pero no lo sé. Bueno, con este curso, uno de los objetivos es que puedan entender esta gran sección, que es casi un tercio de la Biblia, que es toda la parte profética desde Isaías hasta Malaquías. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo estas distintas secciones de la Escritura hablan de este pasaje de Apocalipsis 20. Ya lo leímos. Es un tiempo de 1000 años que según el mismo libro de Apocalipsis se sitúa después de la tribulación. O sea, si nosotros nos vamos al texto, vamos a partir por ahí. La interpretación normal que hacemos de esa porción es que todavía no ha ocurrido. Vamos a ver la otra escuela de pensamiento también, ¿ya? Pero vamos a ver cómo la Biblia se refiere desde el inicio de las Escrituras hasta a este tiempo que está ahí descrito al final del libro de Apocalipsis de 1000 años. Entonces vamos a ir por algunas de estas secciones y va a ser hermoso pasar por cada una de ellas. Recordamos cómo es que la Biblia está configurada en cuanto a los tiempos. Tenemos primero el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esta parte ya ocurrió. Vino Cristo, dio su vida en la cruz. Partimos con la era de la iglesia. Luego de ello viene el rapto. Todo esto lo vamos a explicar más adelante. Yo, como vuelvo a repetir, estamos partiendo casi por el final. Después del rapto viene la tribulación y ahí viene este tiempo que acabó de leer nuestro hermano Fabián,
en Apocalipsis capítulo 20, 1 al 11. Después de la tribulación de 7 años, viene este tiempo del milenio, que son 1000 años en los que Cristo reina en la tierra sobre todo el mundo. Y por eso les digo, vamos a ver qué dice cada sección de la Biblia acerca de este tiempo de 1000 años. Luego de ello, vamos a ir a lo que piensan las distintas escuelas de interpretación de este tiempo y vamos a ver cómo ellos ven esta línea escatológica. Bueno, lo que concluimos todos es que después al final viene este juicio, que es el juicio final, que es el del versículo 11, el gran trono blanco, y ahí después viene la eternidad futura, donde ya no hay nunca más pecado en la creación. Entonces partimos nuestro recorrido. La primera sección que vamos a ver, como decía el recuadro, se los recuerdo, este es el recuadro que vimos la semana pasada en la clase. Ahora vamos a desglosar cada una de estas secciones. Vamos a llegar solamente hasta el profeta Daniel, no vamos a avanzar más, pero vamos a desglosar estas secciones del Antiguo Testamento y cómo estas secciones hablan de este tiempo. Se van a sorprender los que no conocen de ello y van a entender que varias veces han pasado por ahí y van a ver que la escatología es algo que está presente en toda la Biblia. Desde acá el Señor, desde el Antiguo Testamento, se refirió a estos años que todavía estamos esperando. Partimos por Génesis entonces y vamos a ver, lo primero es este pacto abrahámico. Entonces, voy a leerles yo mismo. Dice aquí en Génesis capítulo 17, dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti, le habla Dios a Abraham, y tu descendencia después de ti, que dice, en sus generaciones, perdón, por pacto perpetuo. Este es un pacto perpetuo. Hoy en día la nación de Israel está apartada de Dios y Dios ha prometido su restauración. Dice, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Nosotros vemos en este pacto, de nuevo, en este tiempo de 1000 años, que aquí estamos enfrentando, se va a cumplir todo lo que ese pacto dice y la tierra de Israel va a ser poseída por Israel como nunca lo ha sido y dice allí en heredad perpetua. Como yo le mostraba la clase pasada, el mapa de Israel que presenta la Biblia nos habla de la repartición de la tierra prometida, pero ellos nunca en realidad poseyeron ese territorio. Pero esto se va a cumplir allí en ese tiempo de 1000 años. Seguimos con la siguiente sección de Deuteronomio. Eh, Vemos allí las palabras de Moisés, son profecías. Atención con esto, dice, sucederá. Ya, esto por si acaso aún no ha sucedido. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas. ¿Qué cosas? En el contexto es el capítulo 28 y 29, por si acaso. Estas cosas, dice. Moisés apunta a un contexto anterior, capítulo 28 y 29, que hay allí las bendiciones y las maldiciones. Cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, por si acaso, entre paréntesis, hermanos míos, si nosotros quisiéramos hablar de los tiempos de Israel, se divide en tres: bendición, maldición y milenio. Ahí está. Por eso dice ahí, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, número uno, la bendición, ya ocurrió. Es todo el libro de Josué. Por eso Josué al final dice que Dios ha cumplido todas sus promesas. Después viene el tiempo de maldición, de jueces hasta el día de hoy. Y después dice que viene otra cosa. Dice allí, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde Jehová tu Dios te hubiera arrojado. Eso no ha llegado todavía. Hay un versículo que nosotros hasta cantamos en la iglesia que está pendiente
Es una profecía cuando el rey Salomón dice en Segunda de Crónicas 7, 14 y 15, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Ese versículo que siempre yo les hago mención, ese versículo no se ha cumplido. Nosotros lo cantamos, ¿verdad? Porque aplicamos ese contenido a nosotros como la iglesia del Señor, pero el versículo tiene que ver su interpretación con el pueblo de Israel. No se ha humillado el pueblo de Israel todavía. Por eso dice el versículo 2, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, entre paréntesis, hermanos míos, todavía hay judíos desterrados en todo el mundo. Yo creo que les he comentado más de alguno, sobre todo en la iglesia, cuando me tocó visitar hace ya varios años. Yo tenía, tenía unos 20 años en ese entonces y estaba en la ciudad de Lima y visité el Museo de la Santa Inquisición y allí estaba una lista, usted sabe que siempre se toma nota, había una lista de muchos nombres de familias que habían sido desposeídas de sus bienes materiales eh, por herejía, y ahí había varios judíos, registros del año 1600 hermanos. Y ahí mi corazón se desapretó porque dije, ¿qué hace un judío en Lima en el año 1600? Más encima siendo desposeído por la Iglesia Católica, y vino a mí en la mente ese pasaje que Dios iba a esparcir hasta lo último de la tierra. ¿Cómo se cumplió la palabra de Dios? Bueno, esto que está aquí también se va a cumplir, que Dios dice, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres y será tuya y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y aquí viene lo espectacular. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma a fin de que vivas. ¿Cuándo ocurrirá todo eso? Usted ya lo sabe, en este tiempo de 1000 años. Aquí, de hecho, cuando viene la segunda venida de Cristo, cuando llega Cristo, uno de los propósitos que viene es a salvar a Israel, a reunirlos de todos los pueblos y a establecerlos allí en la tierra. Todo eso no ha sucedido, no se ha cumplido. Ellos por fin van a reconocer a Dios y más específicamente a su Mesías. Toda la Biblia está en armonía, hermanos. Toda la Biblia. Seguimos. El pacto que se encuentra en Segunda de Samuel 7 y en Primera de Crónicas 17. Vamos a leer la versión de Crónicas. Primera de Crónicas 17, 9 en adelante dice, Asimismo, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel. ¿A quién le está hablando Dios? A David, para que habite en él, atención con lo que dice, y no sea más removido. ¿Qué acaso no estaba solucionado ya eso? Por supuesto que no, porque Dios sabe, este pasaje se escribió después de Deuteronomio y tiene que ocurrir lo que dice Deuteronomio, que Dios va a sacar al pueblo. Por eso cuando David escribe incluso el Salmo 14, cuando dice ahí que Jehová, cuando dice que va a hacer volver la cautividad, déjeme leer, esto no lo tenía considerado, pero de todas maneras es importante mencionarlo. El Salmo 14, salmo famosísimo por si acaso, Salmo 14 que se repite en el 53 y que cita Pablo en Romanos capítulo 3, dice al final el versículo 7, oh, que de Sión saliera, dice David, la salvación de Israel cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Es que ya estaba escrito que no Dios solamente iba a hacer, si es que se portaba mal, iba a hacer eh, cautivos al pueblo de Israel y era una advertencia, no, estaba escrito como una realidad futura.
Ahí en el capítulo 31 de Deuteronomio, cuando Dios le dice a Moisés, he aquí este pueblo me va a dejar y yo voy a quebrar mi pacto con él. El mismo cántico de Moisés, el Deuteronomio 32, Dios termina hablando de la redención de Israel. Por lo tanto, cuando Dios le dice acá a David, he dispuesto lugar para mi pueblo Israel, no se refiere al presente en que están morando en tierra de Canaán, sino que se refiere a un tiempo futuro, cuando Dios haga volver a Israel y dice, para que habite en él y no sea más removido, ni los hijos de iniquidad, o sea, sus enemigos, lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, o sea, desde ese momento que yo les dije, ahí está la maldición de Israel. Los tiempos de Israel se dividen básicamente en tres: bendición, maldición, desde jueces hasta los días actuales, y al final la restauración. Dice ahí, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber, además, que Jehová te edificará casa, le dice a David. Y cuando tus días sean cumplidos, se dan cuenta que todo esto es futuro, para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno, sabemos que ese es Jesucristo, de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Por si acaso, aquí estamos también nosotros. No lo reveló Dios porque era misterio en el Antiguo Testamento, pero nosotros somos parte de ese pacto de manera espiritual y anticipada en la iglesia, porque somos la casa de Dios espiritual. No obstante, habrá una casa literal en esos 1000 años que va a ser edificada por Cristo mismo. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Esa es la calidad en que Cristo vuelve a la tierra después de la tribulación, como el Hijo humano de Dios. Yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Por si acaso esto es literal, no dura solamente 1000 años este reino. Al final el Señor Jesucristo entrega el reino a su Padre y a ambos, la Biblia dice, el Padre y el Cordero sentados en el trono. Y su trono será firme para siempre. Entonces, hermanos míos, ¿cuándo va a ocurrir todo esto? De nuevo, es acá, en estos 1000 años. Todas estas promesas hechas ahora a David, que no se han cumplido, tendrán su lugar en este tiempo de 1000 años. No ha ocurrido todavía. Seguimos avanzando. En los salmos, ahí es donde encontramos mucha información. Por ejemplo, el Salmo 98. Cantad a Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Se da cuenta que hay un tercero. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones. Eso no ha ocurrido todavía. Ha descubierto su justicia. Se da cuenta que todo lo que ha ocurrido hasta el momento ha sido para vista espiritual, ha sido, por ejemplo, la resurrección de Cristo. No se apareció Cristo a Caifás, a Anás, a Pilato, a los romanos. No, podría haberlo hecho, pero no era eso lo que venía a ser en su primera venida. El rapto de la iglesia no será así tampoco. Sin embargo, cuando Él venga en gloria y majestad, es lo que se llama la revelación. Por eso el libro último de la Biblia se llama Revelación, porque habla de esa segunda venida de Cristo. A vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Eso es la segunda venida. Se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel. Eso no ha ocurrido todavía. Todos los términos de la tierra, fíjese cómo va a ser, han visto la salvación de nuestro Dios. Ese es el acontecimiento que estamos esperando al final de la tribulación. Cantad alegres a Jehová toda la tierra. Levantad la voz, aplaudid y cantad salmos. Se da cuenta que dice
toda la tierra. Ya hoy día es imposible que eso se pueda hacer. Por lo tanto, ahí tenemos, bueno, lean en casa, ahí les pongo por ejemplo, el Salmo 2, el Salmo 21, el Salmo 46, Salmo 72. Son muchos salmos, son muchos salmos. Yo les digo, este entendimiento les va a cambiar la perspectiva de cuando lean las Escrituras. Hay más escrito de escatología en la Biblia que de cosas presentes, porque estamos siempre motivados por Dios a mirar hacia adelante, a mirar el futuro. Seguimos avanzando. Eh, Finalmente, bueno, nos acercamos ya a los profetas. Tenemos Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, mire este texto que está acá. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. A ver, pregunto una cosa. Dejo abierto un poquito la clase. ¿Cuál es ese monte de la casa de Jehová? Sion, El monte de Sión. Ese es el monte de Sión. No hay otra manera de entender eso. Muchas gracias, hermana. El monte de Sión, dice, será confirmado el monte de la casa de Jehová. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque cuando consideramos las escrituras, especialmente en los profetas, ¿verdad? Ya hemos llegado a un terreno medio complicado. Normalmente se aduce, gracias, que hay un lenguaje profético al que hay que ponerle un poquito de atención y cuidado al interpretarlo. Normalmente, ¿qué se dice que significa monte en la Biblia? ¿Qué es lo que se dice normalmente? No sé si han escuchado acerca de la palabra monte. A ver un poquito. ¿Qué se dice de montes? A mí se me vienen a la mente los lugares altos de ¿Sí? adoración. Lugares altos de oración, puede ser, ¿sí? Los, Normalmente, cuando nosotros escuchamos en las canciones, porque la alabanza cristiana, como son canciones escritas actualmente, usa bastante lenguaje figurado. Y ahí se escucha montes, por ejemplo, en contraste con los valles, ¿verdad? Que los montes son, hay una canción que nosotros cantamos, que Dios es Dios en la montaña y Dios también en el valle, ¿verdad? Eh, También podemos escuchar de montes como problemas, ¿verdad? Como cuando la Biblia dice, di a este monte que se eche en el mar, entonces los montes son los problemas. Y hay canciones, alabanzas que hablan de esa manera. Pero normalmente, sobre todo en el lenguaje de los profetas, montes tiene que ver con autoridad o autoridades o reinos. Entonces, aquí podemos encontrar distintos tipos de interpretaciones
porque la pregunta que nos hacemos hoy día respecto al reino es si está Cristo reinando o no, si es rey Cristo sí o no. Y aquí es donde viene todo lo que es más fácil mal entender, porque hasta donde hemos leído, nos encontramos con que hay promesas para Israel que no han sido cumplidas. Pero cuando llegamos a este lenguaje profético, voy a compartir de nuevo la pantalla. Llegamos a este lenguaje que dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová. Y llegamos a elementos que son más tendientes a ser considerados como ambiguos. El monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado, dice, sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Se da cuenta que aquí ya usa otro lenguaje. Ya no dice literalmente Israel, sino que dice el monte de la casa de Jehová. Entonces, más encima, considerando que hay varias iglesias que se podrían llamar Monte de Sión, ¿conoce alguna iglesia que se llame Monte Sión? Yo sí, muchas. Iglesia Bautista Monte Sión. Sí, Monte Sión. Hay iglesia que se llama Montebrón, otra que se llama Monte Sinaí, y así. Entonces, el mismo lenguaje, las aplicaciones, las alabanzas, sutilmente vamos nosotros considerando que lo que aquí dice puede moldearse para lo que uno quiera, ya sea literalmente, pero que aquí tampoco podemos hablar de una interpretación literal, porque, a ver, leamos, acontecerá en lo postrero de los tiempos, ya bien, perfecto, al final, que será confirmado el monte. Literalmente habla de un monte, hermanos, habla de monte. Y por si acaso, esa es la calumnia que se nos dice a nosotros que hacemos interpretación literal. Pero ¿cómo vas a pensar en un monte? Nos dice. Porque literalmente es un monte. Y dice, será exaltado sobre los collados. Si nosotros vemos literalmente eso, es como que alguien dijera que el monte de Sión va a elevarse y va a ser más alto. Y nosotros vemos que el collado más alto del mundo es el monte Everest. Entonces, como que literalmente el monte de Sión, que es el monte de la casa de Jehová, va a ser más grande en altura que todos los montes, de tal manera que ahora va a haber un nuevo récord mundial y van a correr a él todas las naciones. Entonces, esto de la interpretación literal se cuestiona también por esta, yo sé que son caricaturas, hermano, pero para que ustedes se den cuenta, a veces los argumentos van y vienen de esta manera, ¿ya? Eh, Sin duda que lo que está hablando acá es de Israel como la nación que va a ser superior o suprema en este tiempo al que se refiere el texto. Dice el versículo 3: vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces ya estamos viendo que es más fácil en los profetas, que como yo les decía, es una sección bastante amplia, un tercio de toda la Biblia, desde Isaías hasta Malaquías, es mucho más fácil hacer coincidir, moldear esta sección para algo más ambiguo, porque utiliza justamente el lenguaje profético. No era lo mismo como estábamos viendo acá, donde dice
Versículo 2: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y su verdad para con la casa de Israel, que está en línea con todo lo que dice para atrás, que va a confirmar el reino de Israel y todos los pasajes para atrás en la parte histórica de la Biblia, pero llegamos a los profetas y todo se vuelve, en vez de algo concreto, una masa, se vuelve una nebulosa, como un algodón de azúcar que nosotros podemos darle la forma que queramos, justamente por este lenguaje profético. Mire lo que dice el versículo 4: juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Si yo pongo la primera parte del texto, versículos 2 y 3, y la hago calzar con una interpretación ya no en cuanto a Israel, sino que le doy carácter espiritual, me es mucho más fácil tomar lo que sigue y también espiritualizarlo. Hermana Lorena, adelante. Doctor, como si sí me da un poquito de vergüenza preguntar tonterías, pero prefiero preguntar cosas absurdas que quedarme con la duda. De antemano me disculpo con el resto de mis compañeros, pero voy a preguntar. Adelante. Yo no sé si no estoy entendiendo, pero sí, esto es lo que es. No sé si no estoy entendiendo, pero esto sí es literal o no, porque sí es posible. Quiero decir, la Biblia habla de grandes terremotos, de unas super cuestiones cósmicas que pasan en el cielo, en la tierra, de que los montes huirán, de que habla de las planicies. Pues, ¿por qué no puede el monte de Sión quedar como el más grande? O sea, yo creo que es posible. Eh, Aparte de que yo una vez vi un mapa usted sabe que creo que es en Zacarías, que sale la medida de las tierras que van a ser repartidas en el milenio a las 12 tribus de Israel. Eso es inmenso. El templo construido por el Señor, o sea, desde donde va a reinar es inmenso. O sea, ni cerquita el templo de Salomón. Son inmensos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, si es posible, si puede ser literal o no, o estoy entendiendo mal. Sí, puede ser literal, pero aquí Sí. no dice eso. ¿Ya? Puede ser literal porque de hecho la Biblia dice que el terremoto que habrá, el último terremoto, ya allá en las copas, en Apocalipsis 16, ese último terremoto va a ser tan grande que ya no va a quedar monte ni isla. ¿Ya? Eso sí o sí va a ocurrir. La geografía se va a modificar, es un hecho. Es un hecho, porque la repartición de tierra a la que usted se refiere, eso es lo que habla Ezequiel capítulo 48, no es posible hacerla en la geografía actual. De que se va a modificar la geografía, eso es real. Solamente que el lenguaje que se usa acá, y lo vamos a ver finalmente cuando veamos un poquito de interpretación de hermenéutica, el lenguaje que dice acá no necesariamente está hablando de una literalidad de que va a ser exaltado físicamente, como que va a ser más alto, sino que lo que está hablando justamente es que va a ser el más importante, porque eso al menos lo que dice la escatología profética en esta sección de la Biblia es eso, que el monte del monte de Jehová, el monte de Sión, Israel va a ser el país más importante del reino de Cristo, porque ahí va a sentarse Cristo a reinar. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, sí la geografía va a ser modificada, solamente que acá no está hablando de eso, sino que está hablando de la supremacía que va a tener Israel. Entiendo. Sin embargo, le digo, pero ya como un comentario mío. No me imagino yo al Señor Jesucristo sentado en algún sitio por debajo de algún monte. No sé, no lo veo. Me Es parece que Él probable, va a estar en el lugar más elevado. sin Creo. duda, es probable. O sea, el monte de Sión, que es un monte, eso va a ser así. Ahora, si va a elevarse más, es probable que sí. Es probable que incluso sea visto desde muchas partes del mundo. Simplemente, o sea, a simple vista me refiero, a simple vista. Es muy probable. Bien, entonces, analizando ya los textos de la parte profética, como les digo yo, nos encontramos con terreno un poquito más difícil.
Seguimos, dice Jeremías en el capítulo 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este es el nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Pregunta, ¿a qué pacto hace referencia acá? Que queda nulo. La ley, Lo de la ley. Y si pudiéramos traer un libro de la Biblia a la memoria, ¿dónde está ese pacto? Éxodo. Éxodo. En ningún caso está anulando el pacto de Abraham. El pacto que reemplaza es el pacto condicional. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Ya es el pacto de la ley. Cuando veamos la próxima clase, las interpretaciones de la escuela amilenarista en cuanto a los pactos, vamos a entender este asunto, por qué hago tanta referencia a ese pacto y no al de Abraham. Bueno, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice el libro de Ezequiel. Y me habló aquel varón diciendo, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Hermanos, dos cositas. Número uno, yo saqué con una pinza lo mínimo que alguien puede encontrarse en los profetas. Vamos en el libro de Ezequiel. Tomé de Isaías, de Jeremías. Aquí estamos con Ezequiel. Lo mínimo que uno puede encontrarse en los profetas acerca de este tiempo de 1000 años. Pero es que hay mucho, hay demasiado. Hay demasiado. Cuando pasen leyendo esos libros, se van a dar cuenta todavía más de todo lo que dice la Biblia acerca de este tiempo de 1000 años. Y segunda cosa, ¿por qué escogí este pasaje de Ezequiel? De nuevo, porque al estar en el capítulo 40 y al considerar que Ezequiel tiene 48 capítulos, déjenme decirles lo siguiente, que desde aquí hasta el final, lo único que hace Dios es mostrarle a Ezequiel, como dice allí, mira con tus ojos, o sea, pon bien atención y oye con tus oídos. Le hablo como se le habla a un niño, ¿se dan cuenta? Y pon tu corazón, o sea, ojos, oído, corazón, a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y empieza esta exhibición con lujo de detalle de lo que será el templo del milenio y la tierra que Israel habitará. Es que, hermanos, no hay descripción en las escrituras más detallada del templo que esta. Ni siquiera la construcción del tabernáculo en Éxodo 25 al 31, ni siquiera la construcción del templo de Salomón en Primera de Crónicas, en Primera de Reyes, perdón, Segunda de Crónicas, Primera de Reyes, no excede a esta cantidad de detalles que Dios le muestra a Ezequiel, que están escritos en la Biblia. No existe descripción más detallada del templo que esta que estamos viendo aquí en Ezequiel 40 al 48. Yo les quiero tratar de transmitir que si tuviéramos que decir que esto no se va a cumplir de manera literal y hay que espiritualizarlo, tenemos dos riesgos. Número uno, que es demasiado detalle, demasiada información. Número dos, que la imaginación nos va a jugar malas pasadas, porque ¿qué será todo eso? Es realmente un riesgo enorme.
para decir que eso no va a ocurrir en el futuro, sino que está ocurriendo en el presente. Entonces, seguimos avanzando en el libro de Zacarías. Miren, por favor, de nuevo, insisto, escogí un pasaje porque tenemos 12 profetas menores. 12 profetas menores, desde Oseas hasta Malaquías. Dice el 14, versículo 8, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Por si acaso, eso es así hay aguas vivas en Jerusalén. La ciudad, no sabemos cuándo se fundó, pero el registro más antiguo que tenemos de Jerusalén es Génesis capítulo 14. Melquisedec era rey de Jerusalén y sin duda la ciudad se estableció allí por este manantial, que más tarde se llamó Gijón, en honor al río que había en el huerto del Edén. Es el mismo manantial que Ezequías condujo, la palabra conducir es Siloé, por eso la condujo al estanque de Siloé, donde el Señor Jesucristo sanó al ciego, ¿verdad? Porque ese manantial donde Ezequías dijo, si nos vienen a invadir, ¿cómo va a ser que más encima van a encontrar aguas? Y las introdujo a la ciudad, pero antes las aguas corrían hacia afuera y ahí es donde ungieron a Salomón. Sí, ese manantial es muy importante en Jerusalén. El manantial donde ungieron a Salomón, el manantial que Ezequías condujo hacia la ciudad, el manantial donde Cristo sanó al ciego, y es en forma profética en el lenguaje de Jeremías, donde dice ahí que rechazaron las aguas de Siloé. Ya es en forma profética la representación de Dios que Israel rechazó. Entonces, por eso dice que acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas. Es como decir, el manantial que Israel continuamente ha rechazado. Todo esto tiene que ver, hermanos míos, con Israel. El manantial de agua que Israel ha rechazado, como dice, me rechazaron a mí, fuente de aguas vivas, Jeremías capítulo 2, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Todo eso es esta intención de Dios al decir que van a salir también aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. O sea, tiene un asunto universal todo esto. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Eso es lo que le prometió Dios a Abraham, que en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3. Viendo Dios que iba a salvar a todas las naciones, dice naciones en Gálatas, familias dice en Génesis. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Hermanos míos, toda la Biblia es escatológica. Toda la Biblia mira hacia estos días. Seguimos avanzando entonces. Todo esto ocurre ahí en el milenio. Al final, insisto, estamos acá. Después de este tiempo, en cualquier momento, espero que sea hoy mismo, se abre el cielo, viene Cristo, nos lleva a nosotros al cielo y se desata acá en la tierra el tiempo de la tribulación de 7 años. Después de 7 años viene Cristo con nosotros, con sus ángeles, viene y, como dice la Biblia, apresa a la bestia y al falso profeta y encadena a Satanás y empieza este tiempo que hemos visto sus descripciones en todas estas secciones de la Biblia. Repito, según Génesis, Israel va a tener su tierra en posesión perpetua, van a ser de Dios y Dios será de ellos. Según Deuteronomio, Dios va a hacer volver a los cautivos de todos los pueblos y los va a hacer habitar en la tierra prometida y va a cambiar su corazón. Según el pacto de Dios con David en Primera de Crónicas 17, se va a sentar en Jerusalén Jesucristo como rey, el Hijo de Dios, el Hijo humano de Dios que se humanó, que se encarnó. Según los salmos, va a dominar de mar a mar, que va a restaurar a Israel, acordándose de sus misericordias para con los israelitas. Según Isaías, el monte de Sión, el monte de Jerusalén, va a ser el principal de toda la tierra y todas las naciones vendrán a él. Según Jeremías, Dios le va a cambiar el corazón a Israel porque ahora le van a obedecer. Según el libro de Ezequiel, habrá un
templo, habrá detalles importantes que van a estar presentes en ese tiempo y en esa tierra. Según el libro de Zacarías que acabamos de revisar, va a ser un momento donde Cristo va a reinar sobre toda la tierra. Ya seguimos avanzando en nuestra gráfica, perdón, en nuestro análisis de las porciones bíblicas. Tenemos Daniel. Escogí este texto porque es una historia muy conocida. Recuérdense, a ver, les pregunto a ustedes, ¿qué está interpretando Daniel aquí? Por si acaso es un sueño. ¿Qué sueño y de quién? ¿Quién sabe? Si quieren, usen el comodín Biblia. Ve que está La en de la cap- estatua, pastor, Ese la de la estatua, es la estatua de Nabucodonosor. ¿Se acuerdan lo que ocurrió? Es la primera historia después de que vienen los cautivos, los dejan allí en Babilonia. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Los cuatro jóvenes israelitas comen solamente legumbres, como dice la Biblia, y agua. Y después de ello dice la Biblia que Faraón, y dije, el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño y se le fue el sueño. Y quería matar a todos los sabios porque nadie le daba el sueño ni la interpretación. Y ahí Daniel dijo, esperen su momento, oró y el Señor le mostró en visión el sueño y la interpretación. Y el sueño consistía en que Nabucodonosor veía una estatua con distintos materiales, cabeza de oro, después venía plata, bronce, hierro con barro, y al final venía una piedra y derribaba la estatua. Ese sueño es el tema del libro de Daniel. Por si acaso, el libro de Daniel, libro totalmente apocalíptico y escatológico, que fíjense una cosa, hermanos, Daniel es un libro precioso, porque es el libro donde Dios, em, ¿cómo llamarlo? Suelta a Israel, ¿verdad? Si se acuerdan, lo que primero narra Nabucodonosor, o sea, el libro es que empezó el cautiverio babilónico y Nabucodonosor se llevó a los cautivos a Babilonia, cumpliendo el castigo que Dios le iba a hacer a Israel. Bueno, el libro de Daniel es un puente entre Israel sin rey e Israel con rey. No sé si me entienden ese análisis. Es un puente escatológico. Es un libro que habla cómo Dios va a restaurar el reino del pueblo que perdió su rey. Es lo que describe Lucas. A ver si alguien me busca un texto, por favor. Lucas 21-24. Si podemos ponerle un título a Daniel, es ese que sale allí. ¿Qué dice el texto? Adelante. Leo, A ver. y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Gracias. ¿Me siguen en el análisis? El libro de Daniel comprende toda esa frase que Dios le llama tiempos de los gentiles. Es que estamos en ese tiempo actualmente. ¿Dónde estamos la línea profética de la Biblia? Estamos en el libro de Daniel. Estamos en los tiempos de los gentiles. ¿Qué son los tiempos de los gentiles en términos del libro de Daniel?
Todos pueden participar. Pastor, no sé, pero hay quienes dicen que el tiempo de los gentiles comienza desde que el gobierno en Israel fue quitado a los israelitas y comenzaron todos estos, eh, Babilonia, Medo-Persa, Roma, etcétera, etcétera. Grecia, Roma. Tal cual, tal cual. ¿Lo habían visto así alguna vez? Fíjense que Dios estableció un reino. Mire, por si acaso, cuando uno ve la Biblia así se ve todo tan simple. Vamos a Éxodo 19, por favor. Versículo 6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ese es el propósito de Dios con Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Dios tomó a Israel para hacer qué cosa. Vamos a Deuteronomio capítulo 4, otro propósito. Mire, versículo 5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, este Moisés, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia que dice ante los ojos de los pueblos. Ese es el propósito de Dios con Israel, un reino de sacerdotes y gente santa. Sacerdotes porque era la manera de llegar a Dios, un mediador para poder acercarse a Dios. Recordamos en Romanos 3.1, por favor, ¿quién tiene Romanos 3.1? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Ahí estaba todo perfecto. Era el pueblo que tenía los oráculos de Dios. Por si acaso ahí dicen los oráculos de Dios. Esa es la palabra que lo que está hablando es la profecía. Eso es Israel, el pueblo que recibió los oráculos de Dios. Era el pueblo que tenía los medios de llegar a Dios. El libro Levítico corresponde a esa pregunta. ¿Cómo llegar a Dios? Ahí está Levítico. ¿Y con qué función? Deuteronomio dice, para que todos los pueblos de la tierra vean. Y ahí estaba el reino de Dios. Hasta que Israel no tuvo más remedio, dice la Biblia, que Dios quebró ese pacto, ¿verdad? Deuteronomio 31:17, por favor, que lo lee. Lo leo. Y ¿Sí? se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día, no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Gracias. ¿Se dan cuenta? Y ahí vino este quiebre que habla el libro de Daniel capítulo 1. Todo en la Biblia está unido. Este quiebre vino y ahí está Daniel capítulo 1. Por eso les digo, Daniel es el puente escatológico entre Israel sin reino. Empieza el tiempo de los gentiles hasta que Cristo viene y nuevamente se sienta en el trono. Y aquí está la primera vez donde aparece esa información. Por eso vuelvo a compartir y leamos juntos este pasaje que dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un, gloria a Dios, reino. Noten el contraste. En los días de estos reyes, ya que estamos en el tiempo de los gentiles, por si acaso, son los días de estos reyes.
Estamos en el tiempo en que se sucede uno tras otro. Y ahí está Daniel capítulo 7, que es el mismo capítulo 2 por si acaso. Capítulo 2 es cómo se ve desde los ojos del hombre. ¿Qué ve el hombre? Una estatua de oro, plata, bronce, ve hierro mezclado con barro. Eso ve el hombre, estatua, cosas portentosas. ¿Qué ve Dios? Bestias, bestias, bestias. Capítulo 7 de Daniel, el punto de vista divino. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer, es lo por venir, y el sueño es verdadero y fiel, su interpretación. De nuevo, ¿cuándo se va a concretar todo esto? Eso es los 1000 años. Rápidamente vamos a ver las escuelas adyacentes. Lo primero que vamos a entender es que hay una escuela que se llama postmilenial. No vamos a entrar mucho en los detalles de esta postmilenial, pero solamente lo tengo que mencionar porque existe un pensamiento que el milenio es una época dorada que va a ocurrir antes de la segunda venida. Por eso se llama esta escuela postmilenial, que Cristo viene después del milenio. Y esta época dorada que yo les presento acá es el milenio en sí. ¿Ya? Esta época, esta escuela postmilenial tiene un problema, y el problema es el siguiente. ¿Cuándo es la tribulación? Porque ellos reconocen que el milenio viene después de la tribulación, ya que la tribulación es hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. Entre paréntesis, hermanos, no vamos a analizar el libro de Apocalipsis, pero es necesario que más o menos tengamos cierta noción del libro. Cuando estudiamos en la iglesia este curso de escatología, fue necesario hacer un panorama de Apocalipsis, de varias clases. O sea, ir leyendo el libro, no predicándolo pasaje por pasaje, pero sí estableciendo un panorama. Y más o menos lo que les puedo resumir es lo siguiente, que el 1 al 3 de Apocalipsis es el tiempo presente. Después del 4 al 19 es la tribulación. 4 al 19 es la tribulación. O sea, bastante detalle ahí en la tribulación. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a la tribulación en este curso, pero eso es lo que presenta Apocalipsis. Por lo tanto, el capítulo 20 en la escuela postmilenial viene después de la tribulación. Entonces yo le pregunto a un postmilenial, ¿cómo es este asunto de que el milenio viene después de la tribulación? Cuando ustedes vean la flecha, indican que la época dorada es una cosa que se da de manera progresiva. O sea, viene un mejoramiento continuo, constante en la historia, y de repente nos vamos a encontrar con que toda la tierra, lo mismo que hemos leído en los pasajes, toda la tierra alaba al Señor, toda la tierra busca al Señor, el pueblo de Israel busca al Señor, todos están de repente buscando al Señor. La pregunta es, señores posmileniales, la tribulación. Véanlo en el gráfico. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta que dan los posmileniales acerca de la tribulación? No entendí la pregunta, perdón, pastor. ¿Qué dijo? Sí, si la época dorada es progresiva, ¿dónde ponemos la tribulación? Ya que la tribulación viene antes del milenio, o más bien el milenio viene después de la tribulación. ¿Cómo sabemos? O sea, perdón, ¿dónde ponemos? Si todo va a ir mejorando y la tribulación no es ninguna mejora, la tribulación es persecución, es una apostasía general, es el anticristo. La tribulación es o sea, poner el nombre de Cristo por los suelos. ¿Cómo ponemos eso en el mapa, en la línea escatológica, si la Biblia dice que la tribulación viene antes del milenio? ¿Qué respuesta nos darían los postmilenialistas? Mirando la misma gráfica que tenemos ahí.
su respuesta es bastante buena, por si Pastor, acaso. y además la Biblia dice que cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe sobre la tierra. Por O sea, ¿qué? supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la Yo mejor? entiendo. ¿Cuál es la mejora, verdad? ¿Dónde, cómo resuelven el problema de la tribulación los postmilenialistas? Vean la gráfica y saquen sus conclusiones. ¿Es ahora? ¿Estamos en ella? ¿Algo así? Puede ser, o bien estamos en ella y la cosa va a mejorar, 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 ¿sí? Una época dorada en el cielo, no sé, por la flecha que apunta arriba, no sé. No, 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 es todo en la Tierra. A ver, la única forma de resolverlo, se van a sorprender, y calza bastante bien, es entender Apocalipsis 4:19 como pasado. Es la escuela preterista. O sea que todo eso ya ocurrió, que la tribulación ya vino y el anticristo o era Nerón o Calígula o cualquiera de esos emperadores, ¿verdad? Y la destrucción que se habla ahí en capítulo 17, que la ciudad amada será destruida, todo eso, es la destrucción del emperador Tito, o sea, del general Tito antes de ser emperador, y que todo lo que habla Cristo de Mateo 24, ¿verdad? Donde dice huyan, que es solamente la invasión a Jerusalén. O sea que la tribulación ya vino. Ellos dicen que Apocalipsis fue escrito antes de la destrucción del templo. Ellos nos dan una fecha tardía para el Apocalipsis. Como el templo fue destruido el año 70 y nosotros sabemos que Apocalipsis fue escrito el año 100 más o menos, ellos dicen, no, Apocalipsis es futurista, pero para ellos. O sea que está escrito antes del año 70. ¿Ya? Y así, poniendo la tribulación acá como algo ya pasado, entonces podemos perfectamente ahora esperar que las cosas mejoren y algún día va a llegar ese milenio. Pero tal como dice la hermana Lorena, la escuela postmilenial tiene tremendas fallas en que la Biblia no es que simplemente miremos los tiempos. Ya mirando los tiempos nosotros vamos a entender que nada va a mejorar, todo va empeorando. Por si acaso, la posición postmilenial, ¿cuándo tuvo su mayor auge? En los años de las misiones mundiales. Ustedes se imaginarán, los misioneros americanos yendo a todo el mundo, incluido Latinoamérica, todo el mundo convirtiéndose a Cristo, o sea, el siglo pasado, el siglo de oro de las misiones. Aquí empezó a surgir con bastante auge la posición postmilenial. Ellos realmente vieron con una inocencia impresionante, wow, el mundo se va a hacer cristiano, ¿verdad? Pero la Biblia misma dice, sin necesidad, nosotros no podemos mirar los tiempos y analizar la profecía, es todo lo contrario. La Biblia nos dice cómo discernir los tiempos y la Biblia que dice que todo se va a empeorar. Dice que Cristo no vaya al fe de la tierra, Lucas 18, ¿verdad? Dice que en los postreros días vendrán hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se va a empeorar. Entonces, es la razón de por qué casi no la consideramos. Muy pocos exponentes hay de esta posición y muy poca gente creen en esto, pero sí los hay. Eh, Vamos a hablar de la línea pactual. Esta es la que vimos en la clase pasada, ¿verdad? Básica, esto era para entenderlo, pero en realidad, siendo bien rigurosos, esta es la línea amilenial. Yo se las voy a presentar ahora, es esta, ahí sí. Es una tribulación progresiva, muy bien como lo que decía nuestro hermano Fabián, una tribulación actual, presente, desde los días de Cristo. Por si acaso, yo no quiero ser, ¿cómo es la palabra? Excluyente de hermanos en Cristo que son realmente valiosos en el día de hoy, como son varios exponentes de esta teología. Ni siquiera quiero nombrarlos, pero para no excluirlos de esta manera, solamente que tienen esta diferencia con nosotros, de cómo vemos el asunto. Tienen que necesariamente hacer una tribulación progresiva, ya no de 7 años. Cuando veamos las 70 semanas de Daniel vamos a entender de lo que estamos hablando. Por eso, si no entiende muchas cosas ahora en estas clases,
el curso de escatología va a ir aclarando todo esto. Por si acaso el nombre del libro de Apocalipsis es revelación, o sea que algo se aclara, no que se oscurece más. ¿Ya? Entonces, es una tribulación permanente y progresiva de todo el tiempo de la iglesia. Ellos mismos corrigen cuando se les llama amilenaristas, que no son, dicen, amilenaristas. No es que no creen en el milenio, sino que ellos dicen es un milenio presente, es un milenio inaugurado. Lo que para nosotros es futuro, para ellos es presente. Eh, Aquí está lo que hemos presentado durante toda la clase y la clase anterior, que creemos nosotros en un milenio futuro, porque todos los registros bíblicos que yo les he mostrado hablan del futuro, ¿verdad? Israel va a ser restaurado en el futuro. Quiero hacerles ver este último cuadro y aquí tenemos que centrarnos. Miren por favor, estos son los elementos de la hermenéutica dispensacional. Vamos a entrar en estos nombres en la próxima clase. Dispensacional, pactual, ¿por qué le llamamos así? Ahora simplemente los presento. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Estos tres pilares. Número uno, considerando el punto de vista histórico. Como dice ahí, que se interpreta la palabra dentro de su contexto histórico original, entendiendo las circunstancias, la cultura, los destinatarios, a quien se le escribe, los eventos contemporáneos, todo el marco histórico. También respetamos los géneros literarios, por eso dice ahí que se toma el texto en el sentido que el autor pretendió, ya sea directo, en este caso el sentido llano o literal o figurado. Ya, por ejemplo, cuando hablaba del monte de Jehová, que si bien habla del monte, pero lo que está hablando es del reino de Israel. Y gramatical, que hay que analizar las palabras, hay que analizar los verbos, hay que analizar todo lo que tiene que ver con el lenguaje. O sea que no pasa a llevar las reglas gramaticales. Ya hay que considerar todo eso. Por ejemplo, un ejemplo burdo, pero es necesario, cuando la Biblia habla en el rico y Lázaro, ¿se acuerda? Que dice que estaba el rico en el Seol, dice, y el Lázaro estaba en el seno de Abraham, y había una gran cima entre ellos, y la palabra cima es con S. Y yo sé que es una cosa muy eh, pequeña, o sea, creo que todos hemos visto esa parte del texto, pero ahí dice cima con S, que significa un abismo profundo, y no una cima con C, que es un monte alto. Entonces, eso es lo que habla esta parte gramatical, analizar realmente el texto. Una vez un hermano me preguntó por qué Jacob se había caído, y cuando dice que Jacob cayó, ¿verdad? Que cuando llegó la noticia de que habían deshonrado a su hija, llegaron los hermanos de Dina contándole y dice, y Jacob cayó. Entonces ese hermano pensó que Jacob se había caído porque no respetó una regla ortográfica que cayó de caer es con Y, pero cayó del verbo callar es con doble L. Entonces a eso, yo sé que son cosas muy básicas, pero a eso nos referimos con respetar la gramática. Bien, entonces voy a poner aquí un ejemplo. Fíjense por favor, fíjense por favor en este texto de Isaías 11. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, ceñidor de su cintura. Esto habla de Cristo. Cristo, justamente, este es otro pasaje milenial. Cristo en el milenio dice, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Esa es la descripción del reino de Cristo. Para entender cómo las dos posturas ven este texto. La postura que estamos enseñando ve que el destinatario es Israel. O sea, le habla a Israel. Las circunstancias en que se escribe esta profecía es antes de que Israel sea llevado cautivo. O sea, le está hablando del futuro después del castigo. El género literario en que se escribe es profético en cuanto a la Biblia, pero a veces es poético.
Fíjense, por favor, en algunas Biblias, muy correctamente, Isaías está escrito igual que los Salmos. ¿Cómo se escriben los Salmos? Interlineados, ¿se fijan o no? Un espaciado distinto al del resto de la Biblia. Cuando vamos a Isaías, en algunas Biblias está escrito así, de la misma manera, poética, porque Isaías es poesía. Tiene las mismas reglas de la poesía hebrea. ¿Cuál es la regla básica de la poesía hebrea? Te la digo. Paralelismos. Paralelismos. Nosotros no, nuestra poesía en este tiempo nuestro actual, de nuestra cultura occidental, se caracteriza por la rima, ¿verdad? La rima y las figuras metafóricas. En cambio, la poesía hebrea se caracterizaba por los paralelos. O sea, se daban muchas ideas, muchas líneas, todas con la misma idea, eran paralelas. Y aquí dice, fíjense por favor el paralelismo, mi amor, necesito el cargador. Dice, y será la justicia cinto de sus lomos. La misma idea, pero en paralelo. Y la fidelidad ceñidor de su cintura. La figura que está utilizando es una ropa, una prenda de vestir, un cinto, un cinturón, ¿verdad? Y el paralelo es que la justicia y la fidelidad eh, se pondrá una ropa, se vestirá con justicia. Entonces es poesía, quiero que entiendan eso, es poesía. Por lo tanto, la pregunta es la siguiente. Ya consideramos las circunstancias históricas, ahora consideremos las circunstancias gramaticales. ¿Está hablando literalmente de la ropa que va a tener el rey en el tiempo del reino? ¿Esa es la descripción que está haciendo el profeta? ¿Está hablando de la ropa de Cristo que va a usar? No puede ser, no hay ningún género que se llame fidelidad, o sea, definitivamente el lenguaje poético. Es lenguaje poético. Se nos hace la crítica que nosotros interpretamos todo literal. Y alguien por ahí nos dijo, ¿qué cadena puede atar a Satanás? Como si nosotros estuviéramos hablando de que a Satanás se lo va a atar, que a un espíritu se lo va a atar con una cadena. Nosotros cuando hablamos del sentido literal, lo que estamos hablando es que se comunica con la idea que el escritor tenía en mente. Y eso es lo que hacemos todos los días. Nosotros hacemos hermenéutica todos los días. Ustedes se dan cuenta de eso, ¿verdad? Nosotros hacemos hermenéutica todos los días. Todo el mundo dice, hoy me muero de hambre. Y nadie va a pensar que la persona está agonizando. Entonces, esa misma hermenéutica que aplicamos para todos los textos, la ponemos en la Biblia. Porque no puede ser diferente. Entonces, y así, ese es el género poético en este caso, ¿verdad? La interpretación corresponde al futuro reino de Cristo que, como dice ahí, tendrá impacto en la creación, porque imagínense, dice, morará el lobo con el cordero, el lobo con el cordero, o sea que la creación volverá a ser como antes, donde no van a comerse los animales unos a otros, ¿verdad? El leopardo junto con el cabrito, etcétera, etcétera. Ese va a ser el reino de Cristo. ¿Cómo lo ve la otra escuela? Ellos ven no a Israel, sino a la iglesia como el nuevo Israel. Ellos dicen, esto está pasando ahora. Ellos no tienen, como vimos la interpretación, fíjense acá, ellos no ven un milenio, ven el reino de Cristo ahora, en el presente. Lo ven ahora, ahí está, junto con la iglesia. Entonces hay tres realidades que convergen actualmente, según ellos. El reino de Cristo, la iglesia y la tribulación. Entonces, ¿cómo ven ese pasaje? Ven que ese reino se está dando de manera espiritual en la iglesia. Dice el versículo 5, será la justicia cinto de sus lomos. Dicen, ven, Cristo está reinando con justicia. Nosotros le decimos, pero mira el mundo como está. Todo está cada día peor. Sí, pero es que ese reino es espiritual, porque los creyentes somos súbditos de ese reino. Dicen también que toda esta transformación de la creación o bien es espiritual en el sentido como que
la gente se le va a cambiar el carácter, ya no va a ser un carácter fiero, sino que va a ser ahora un carácter apacible, como sucede en los creyentes con la conversión, o bien lo ven de manera espiritual en la gente que se va al cielo. Que sí en el cielo, las almas que están en el cielo, están con esta nueva creación de animales que no se hacen daño. En fin, todo lo espiritualizan, donde nosotros vemos un sentido literal, a un sentido que va a ocurrir realmente con el pueblo de Israel. Y así también este otro texto, que es el que estamos viendo. Y prendió al dragón la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Nosotros vemos un evento futuro, ellos lo ven presente. Cristo en la cruz dicen, ahí el diablo fue atado. La pregunta que nos hacemos ahora, ¿el diablo está atado? Por supuesto que no, por supuesto que no. Ellos tienen que decir que sí. ¿Cómo lo prueban? Con el evangelismo mundial, con que nunca fue posible lo que hoy día ocurre con las misiones, de llegar con el evangelio a toda la tierra, porque Satanás ahora está atado. Así lo prueban que eso es una realidad presente. Lo que hizo Dios simplemente es abrir a toda la tierra, cambió en ese sentido su revelación a través de Israel, puso ahora un pueblo espiritual que es la iglesia, pero no implica lo que está diciendo el texto. ¿Verdad? Dicen, lo ató por 1000 años. Segunda cosa, 1000 años, ellos dicen, bueno, 1000 años es mucho tiempo, no son 1000 años. Porque ya llevamos 2000, por si acaso. 2000 llevamos, ¿verdad? Después dice ahí, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni su imagen y no recibieron la marca. ¿Qué pasa con eso? Bueno, dicen, ahí eso es espiritual, no es una marca, porque esto viene directamente después de la tribulación, ¿verdad? Y por el contrario, los creyentes recibimos una marca, según el Apocalipsis capítulo 14, según Apocalipsis capítulo 7, es el sello del Espíritu Santo. No es así, no es lo que dice el libro Apocalipsis, pero ellos se lo interpretan. Y ahí dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está claramente hablando de una vuelta a la vida. Es gente que había muerto y ahora volvió a vivir para poblar el milenio, este reino de 1000 años. Ellos dicen, bueno, ahí dice vivieron, pero en realidad se refiere a la conversión. Ahí es cuando la persona acepta a Cristo y vive y resucita con Cristo. Y reina con Cristo, está reinando actual 1000 años. Hermanos, básicamente, lo que se habla acá es una espiritualización exagerada de textos que, a una simple lectura, apuntan a un reino de Cristo futuro, y esa es la división más, eh, por así decirlo, divergente de la interpretación escatológica, y aquí empieza a tomar sentido ya la tribulación, o si Cristo viene antes, al medio, al final de la tribulación. Y desde ya les digo que la única manera de entender un rapto post-tribulacional, pero con la lógica correcta, es siendo amilenial. No hay otra manera de entender un rapto post-tribulacional si no es del punto de vista amilenial. Lo vamos a ver cuando lleguemos a ese punto, obviamente. Entonces, hasta ahí llegamos. Quiero saber si hay preguntas. Quiero saber si hay alguna acotación. ¿O se entendió todo o no se entendió nada? Buenas noches, pastor. ¿Sí? Yo soy María Eugenia, estoy un poquito resfriada, así que le cuento, bueno, mi duda principal, ahora que estoy estudiando escatología, el tema de cómo saber quiénes son los que creen en esto, o sea, me refiero a quienes que creen en la línea, por ejemplo, del tiempo actual. ¿Cómo saber yo identificar a ellos, a los que siguen esa línea, que no creen en el milenio? Bueno, que toman todos estos textos que vimos en esta clase, desde Génesis hasta los profetas,
que hablan claramente de una restauración de Israel que no ha ocurrido, que es futura, y dicen que eso no va a ser así como lo dice la Escritura, que en vez de Israel tiene que tachar y poner ahí la iglesia. Entonces, su distintivo es ese, no hay restauración futura de Israel. El único tiempo futuro que nos queda es el tiempo en el cielo, pero no va a haber un reino de 1000 años, que todo eso que dice de Israel es hoy. Y esa restauración de Israel se está dando a través de la iglesia. ¿Ya? O sea, van a tomar todos esos pasajes, por ejemplo, de los salmos, por ejemplo, de los profetas, como una realidad presente. Y van a decir que Sión es la iglesia. Van a decir que Israel es la iglesia. Van a decir que eh, los judíos son los cristianos. Cada vez cuando dice judíos en la Biblia, que los judíos van a adorar al Señor, cristianos, van a decir que el templo futuro que esperamos que se construya en Israel restaurado es la misma iglesia. Ya es todo eso. Y es bastante, por si acaso, yo diría que son la mayoría de los cristianos hoy en día. ¿Por qué? Porque es la posición que se conoce como la posición reformada que viene de la Iglesia Católica. Vamos a verla en la próxima clase, sí, todo eso, que tiene que ver con heredar una interpretación de la Iglesia Católica, esa es la razón, y tiene que ver con justamente una inconsistencia en su hermenéutica, porque para la doctrina de la salvación ellos son bien literales, ¿verdad? Esto dice la Biblia literalmente y hay que creerlo literalmente. Pero cuando nos vamos a la escatología o la eclesiología, ahí ya espiritualizamos y cambiamos la hermenéutica. Entonces, básicamente es eso. Lo vamos a ver en todo caso en la próxima clase. Esa respuesta tiene alcance a la próxima clase. Por eso, si no queda todo tan claro, no hay problema. ¿Sí, hermana? Gracias, pastor. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta, hermano Fabián? ¿Cómo interpretan ellos Romanos 11, 25, 26? Sí. Bueno, ese es el pasaje más, más conflictivo, porque a pesar de que en el capítulo 9, 10 y 11 se habla de Israel como una entidad aparte, siempre hay manera de espiritualizarlo. Vamos a verlo ahí, en todo caso hay una clase completa para eso, hermano. Vamos a verlo, pero a partir de la próxima clase vamos a ir viendo las diferencias. La próxima clase se va a tratar solamente de la eh, escuela pactual. La próxima clase se trata solamente de escuela pactual, la subsiguiente de la escuela dispensacional, lo que estamos haciendo nosotros. Así que vamos a hablar una clase completa de ello. Pastor, el documento que usted envió lo explica como que bastante claro, especialmente el de MacArthur. Sí, sí, Como sí, que sí. bien sencillito, pero bien, Exacto. Si bien quieren explicado. profundizar, hay libros completos acerca de ello, por si acaso. Les puedo dar por interno, pero no es tan complicado de entender. Bien, hay una tarea que se las voy a dejar en este mismo momento en el WhatsApp, que simplemente es responder en elegir cualquiera de esos pasajes y explicar su interpretación si es presente o futura. ¿Ya? Cualquier cosa me preguntan, yo les explico, no hay problema, les explico por interno, les mando un video, hacemos una llamada, pero lo importante es que quede claro. Bien, vamos a Una orar. pregunta. Sí, sí, Esta adelante. pregunta tiene puntuación porque le recuerdo que misericordia quiero y no juicio. No, está bien. Está bien, la tarea son bastante sencillas, hermano. Son muy, muy, muy sencillas. Yo quiero saber si más o menos se entienden de manera bien general. Así que hay harta misericordia. Bien, vamos a orar. Dios mío, gracias una vez más por este tiempo. Te ruego que en mis hermanos se encienda esa pasión por tu palabra y que cada vez haya mayor entendimiento acerca de estos tiempos finales, Señor mío. Gracias por la participación, gracias por los que también hoy día no pudieron estar por distintas razones. Había varios que se excusaron, Señor. Y te ruego, Padre, para que puedan entender de todas maneras esta clase. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.